tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre actualización profesional. Es una herramienta indispensable para que las personas puedan buscar, mejorar, fortalecer sus habilidades y tener mayores oportunidades en el mercado laboral. Esto aplica en todos los niveles del mercado laboral, no importa dónde usted esté ubicado, siempre existe la posibilidad de mejorar en el ámbito de la educación continua y, pues, como decíamos, fortalecer sus habilidades para el trabajo. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Randall Gutiérrez Vargas, quien es el presidente del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional. Gracias, Randall, por estar una vez más aquí en Una Mirada. Gracias a vos, Maribel, por la invitación y aquí a la orden. Gracias. También nos acompaña Viviana Gómez Barrantes, quien es la coordinadora del equipo de diseño e innovación curricular de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes este espacio. Y también nos acompaña Andrea Centeno Rodríguez, quien es la directora de Comunicación y Mercadeo de CINDE. Gracias por estar con nosotros, CINDE, siempre participando con nosotros. Un placer estar acá esta mañana. Muy bien, como mencionábamos al inicio, pues hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene la actualización profesional como una herramienta indispensable casi en estos tiempos para enfrentar el futuro laboral y el mercado laboral. Algo que es bien relevante porque según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, pues tenemos una fuerza laboral de aproximadamente 2.41 millones de personas. Y con una tasa de desempleo que afecta a 173,000 costarricenses. Entonces, definitivamente, pues este tipo de información siempre es de gran relevancia, tanto para mejorar mi condición actual como para también, pues, dar consejos a las personas que están en búsqueda de ya sea una nueva opción laboral o de insertarse en el mercado laboral como corresponde. Entonces, tal vez lo primero que podríamos conversar es precisamente cómo podríamos describir las características del mercado laboral costarricense actual. Bueno, actualmente estamos viviendo una era de transformación digital importante y de cambios súper acelerados en términos del mercado, no solamente en términos disciplinares o de las profesiones como tal, sino que también el mercado laboral empieza a exigir competencias transversales importantes de trabajo en equipo, resolución de problemas, incluso lo que es el trabajo internacional o el trabajo en grupos multiculturales. Eso hace que sea necesario entonces una actualización permanente, cursos de profundización, cursos de especialización que le permitan a los profesionales seguir siendo competitivos y mantenerse vigentes en términos de su desarrollo profesional. Y lo que señala doña Viviana no solo es el comportamiento global del mercado, sino el de Costa Rica, que es un país altamente inserto en esa economía mundial, donde es la tecnología, donde es la innovación, donde el cambio es la constante. Y ahí es muy importante decir que en esa inserción que ha tenido Costa Rica, estamos viendo un mercado laboral que ya no tiene fronteras geográficas. Cualquier persona puede trabajar para cualquier empresa alrededor del mundo con la formación y las competencias que requiere. Y los retos son transversales. Uno pensaría, no, posiblemente en países nórdicos el tema de tener habilidades tecnológicas, técnicas y blandas difiere del de nuestro país. No, son exactamente iguales los retos e importantes las oportunidades. También es importante mencionar el reto que esto supone para las instituciones de formación, las universidades y otros centros, de esa necesidad de adaptarse muy rápidamente a ese cambio vertiginoso que estamos viviendo. Tenemos como instituciones que buscar las formas de agilizar los rediseños curriculares de las carreras, pero también pensar en esas especialidades que pueden ser temporales para tratar de subsanar alguna necesidad emergente y que puede ser por un tiempo acaba y abrir otras nuevas que van saliendo. Así que esto también es muy importante en este esquema, que las universidades y otros centros de formación tengan esa capacidad de adaptarse muy rápidamente al medio. Sí, es que después de la pandemia, si bien ya era un proceso que se venía dando, la pandemia definitivamente aceleró todo el tema de la transformación digital y, como ustedes decían, rompió las fronteras en el sentido de que ahora no solo es la oportunidad de trabajar en Costa Rica, de trabajar en mi provincia, sino que además existe una amplia ventana de oportunidades para laborar en cualquier parte del mundo desde Costa Rica.
Así es, en Costa Rica en este momento, y bueno, de la experiencia de CINDE, tenemos un parque de multinacionales de 490 empresas multinacionales en sectores altamente competitivos, ciencias de la vida, donde están las empresas de dispositivos médicos. Aquí es muy interesante que antes, cuando le preguntaban a uno cuál es el principal producto de exportación de Costa Rica, lo decíamos con mucho orgullo y lo seguimos diciendo, que el sector agrícola tiene un gran peso, pero hoy por hoy Costa Rica es un exportador de válvulas cardíacas como principal producto de exportación que van a salvar la vida de una persona. Esa es la evolución que ha tenido ese sector. El sector servicios también, relacionados con tecnologías y más aquellas habilitadas con innovación y tecnologías de la información, y el sector de manufactura, que está teniendo una reconversión muy importante. A este parque multinacionales, muchas en régimen de zonas francas, otras en régimen definitivo, se suma también un parque nacional que ha evolucionado muy interesantemente, incluso MIPYMES que han salido del drenaje y que están en actividades de alto valor agregado. Entonces, un poco lo que usted decía, y que bien lo decía también la compañera, esa multiculturalidad que hay que tener para poder trabajar con equipos remotos, que también vienen de diferentes culturas, con diferentes creencias, pero con una misma misión de negocios, nos ha subido la barra un poquitito, nuevamente, tanto en espacio de crecimiento como en necesidad de aprender, desaprender y reaprender todos los días, además a un ritmo muy, muy rápido. Y bien importante subrayar en este punto que estos cambios se dan no solo en el mercado profesional, ¿verdad? Ahora también hay amplia demanda de una serie de habilidades y conocimientos en otros ámbitos, ¿verdad?, que tienen que ver con la educación técnica y otros. Y ahí pues también es importante tener las habilidades necesarias para insertarse de una manera adecuada. También creo que es importante tener una visión más amplia e integral desde la perspectiva de que, si bien es cierto, el mercado internacional y los mercados laborales internos exigen la formación cada vez más rápida de profesionales en las áreas de las STEMs, también no perdamos de vista que es muy importante la formación, la actualización, la profundización en profesionales que no necesariamente están en esa área, ¿verdad? En el área social, en el área educativa, en el área ambiental, etcétera, que también son el soporte para todo ese aparataje empresarial, para todo ese aparataje que va a mover realmente la economía. Ahí es como parafraseando un poco a don José Figueres, ¿verdad? La famosa frase de ¿para qué tractores sin violines? Solo que invirtiendo, ¿verdad? ¿Para qué violines sin tractores o al revés, ¿verdad? Creo que por ahí es donde tenemos que también tener una idea amplia, y nosotros como Universidad Nacional, una universidad humanista, tenemos que no perder ese norte de tener todo ese espectro integral de formación. Hay un elemento importante que no solamente tiene que ver con el tema de mercado laboral. El contexto nos está obligando a esa interconectividad. Los procesos de globalización que iniciaron por ahí de los años 90 anterior nos ha permitido tener un mundo interconectado de relaciones permanentes, constantes, y eso hace que los profesionales pues tengan que tener esas habilidades para la vinculación no solamente con otros profesionales de otras áreas, sino también de otras culturas y de otros contextos. Y por eso es muy importante la actualización en términos no solamente disciplinares de su profesión como tal, sino de también cómo pueden ser esas relaciones interpersonales para trabajar en grupos de diversas culturas, con diferentes idiomas incluso, y con diferentes características que le permitan entonces desarrollarse y desempeñarse de buena manera, ¿verdad? Creo que es un tema más de contexto que incluso de mercado laboral, ¿verdad? Ya incluso el mismo contexto nos está obligando a esa interconectividad. Sí, hay diversas opciones que se ofrecen, ¿verdad?, en las universidades públicas y otros centros de capacitación en el país para precisamente actualizarse profesionalmente. En el video que les vamos a compartir a continuación, vamos a conocer el Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas, que es impulsado por el Instituto Internacional de Manejo y Conservación de Vida Silvestre y CONVIS de la Universidad Nacional, que en conjunto con la Asociación Pro Parques y en apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ofrece una muy actual forma de capacitarse para enfrentar nuevos retos en el área ambiental.
19 estudiantes conforman la tercera promoción del Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas para Guardaparques, cuyo objetivo es que el personal encargado de la protección directa de los recursos naturales y culturales existentes en cada área protegida adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la realización de un trabajo de calidad que cumpla con las condiciones de eficiencia y seguridad que asegure las tareas de gestión y planificación pertinentes. El Instituto Internacional de Manejo y Conservación de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, en conjunto con la Asociación ProParques y el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, impulsan desde el 2013 este diplomado, que a la fecha ha graduado 29 profesionales. 19 más obtendrán su título universitario en mayo próximo. El pasado 19 de marzo, las instituciones le dieron la bienvenida a esta nueva generación en el Parque Nacional Santa Rosa. Los guardaparques cumplen funciones de control y vigilancia, seguridad y atención de los visitantes, educación ambiental, interpretación de la naturaleza, apoyo a la investigación científica, relación con las comunidades y resolución de conflictos, entre otros. Ahora sí, entrando en materia, entonces, ¿qué entendemos por actualización profesional y por qué es tan importante en el mercado laboral? Bueno, la actualización profesional le da la oportunidad a los diferentes profesionales a mantenerse competitivos, vigentes en su ámbito. Hay dos áreas importantes para la actualización profesional, desde el punto de vista de su profesión, de su disciplina como tal y de las áreas complementarias o de competencias transversales, todo lo que es manejo de trabajo en equipo, resolución de problemas, habilidades blandas que comúnmente se le conocen. Es la oportunidad que le permite a los profesionales de seguir siendo activos y permanentes en términos de su disciplina, de su desempeño. La actualización profesional se da en todas las áreas, incluso es un complemento a las formaciones básicas, es decir, no, en ningún momento se compite la formación profesional con los temas de actualización profesional, sino que es la oportunidad de mantenerse en constante aprendizaje y reaprendizaje a lo largo de la vida. Yo lo combinaría el concepto con aprendizaje continuo o aprendizaje de por vida, que es este nuevo paradigma que muchos tenemos que romper, que gracias a Dios tuvimos la posibilidad de ir a la escuela, ir al colegio, los que pudimos ir a la universidad y salimos muy bien equipados como profesionales, pero cuando salimos con esa maletita de conocimiento, ahí nos acabó la carrera. Tenemos que estar todos los días aprendiendo, todos los seres humanos tenemos que aprender todos los días indiferentemente del campo en que estemos. Y es un asunto no solo de adaptabilidad y subsistencia en el mercado, como hablábamos, tiene que ver con desarrollo personal y bienestar del ser humano. Entonces, ahí pegándome un poco lo que decía Randall, abrir un poco el lente. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que nos habla montones en su estudio del futuro del trabajo, que es muy basado en mercado, es un trabajo que ellos hacen con 1000 empresas alrededor del mundo que representan 14 millones de muestras, es una muy buena muestra, en 22 tipos de industrias, 55 economías alrededor del mundo, nos introduce estos términos también de reskilling o upskilling, que tiene que ver con sumarle habilidades para yo subir un poquitito en aprendizaje continuo dentro de mi área para ser mejor o tener que hacerme una reconversión para adaptarme al sistema. Pero ahí también es muy interesante ver que aplica para todos. Un poco lo mencionaba, salirnos del molde de STEM, que si bien es cierto son un hecho, que son las áreas de mayor demanda, eso es un hecho. También estamos en un planeta donde la sostenibilidad es importante. Entonces, como el diplomado que acabamos de ver, indispensable. Los profes, si esto se trata de aprender todos los días, ¿dónde están los trainers? También vamos a ocupar más educadores que tengan esas habilidades para transferirlas al resto. Entonces yo sumaría el concepto de actualización profesional, ese que nos llevemos todos desde la casa, que esto se trata de aprendizaje de por vida. Los que pudimos ir a las 3 etapas tradicionales, bendito sea Dios, y venimos bien equipados, pero esto aplica para todos hasta el día que Dios pues, nos llame, hasta ese día tenemos oportunidad de aprender. Un dato estadístico para respaldar lo que doña Andrea nos acaba de decir. En Europa, hacia el año 2050, estiman que el 50% de los estudiantes de las universidades van a ser personas ya graduadas. ¿Qué significa eso? Que por la dinámica que tiene la sociedad hoy en día, lo rápido que está cambiando, es casi necesario que
entro yo por primera vez a la universidad y me mantengo toda la vida en la universidad actualizándome, profundizando por la dinámica social. Entonces creo yo que eso refuerza muy bien lo que doña Andrea nos acaba de decir, ¿verdad? Esa va a ser la universidad del futuro. La mitad personas egresadas que siguen en el día a día estudiando. Le agrego un dato rápidamente. En este estudio del Foro Económico Mundial, de cada 100 trabajadores, 59 van a requerir ser reentrenados o fortalecidos en su formación. También se dice que de ese grupo de 100, unos 20 la misma empresa los va a poder reentrenar o fortalecer y moverlos incluso a otros roles. Pero esta la demanda que hay 11 personas que están descubiertos y ahí es donde las instituciones, el sector privado tiene que ayudarle a las empresas pues a fortalecer los perfiles. Sí, nunca se deja de aprender, como decían nuestros abuelos, y siempre habrá oportunidades de mejorar profesional y laboralmente. En Costa Rica hay varias oportunidades en este sentido. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a conversar de ese tema. Quédese con Una Mirada, ya regresamos. Continúe usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de la actualización profesional para adquirir esas habilidades que requiere un mercado laboral cambiante y en constante desarrollo. Estábamos explicando más o menos qué entendíamos, ¿verdad?, por el concepto de actualización profesional y cómo es importante entender que es un proceso de por vida, ¿verdad?, que inicia, como decías, desde que vamos al kinder, ahí empezamos a aprender y nunca deberíamos dejar de hacerlo. Ahora, sabemos que esa no es la tónica. Mucha gente estudia, saca su licenciatura, su maestría, su técnico y simplemente se da por servido, como dice, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que las personas no entren en ese letargo profesional de como hasta aquí llegué y esto fue suficiente? Bueno, hay un elemento importante y es que una vez que las personas logramos esa graduación, ¿verdad?, como bien lo decía Andrea, en términos de esos niveles de formación formal que comúnmente conocemos, entramos a una etapa de desempeño profesional, ya de vinculación laboral, y eso entonces hace que nuestros tiempos se acorten, que los costos sean diferentes, etcétera, y sobre todo un tema de tiempo, ¿verdad? A lo mejor no tenemos tanto tiempo para volver a retomar algunos elementos de orden formal. ¿Qué nos presenta la actualización profesional o cuál es la característica fundamental de la actualización profesional? Son ciclos de formación cortos, específicos, concretos, en una temática muy bien definida, ojalá con una habilidad y una destreza muy puntual a la que se quiere llegar, y por tanto entonces hace que estos ciclos sean una oportunidad más viable para todos esos profesionales en servicio que a lo mejor no tienen el tiempo completo para dedicarse nuevamente a trabajar, pero que sí pueden estarse actualizando en diferentes temáticas. Ahora, retomo un poquitito lo que mencionábamos al inicio en términos del entorno y del contexto. La transformación que estamos viviendo es tal que hay un auge muchísimo mayor en términos de las nuevas tecnologías, de las nuevas temáticas que debemos de abordar. Y eso hace entonces que los profesionales de alguna manera pues tengamos que mantenernos siempre vigentes. La característica que tienen los cursos de profundización o de actualización, como comúnmente se les ha denominado, es esa oportunidad de formación muy concreta, muy corta, que incluso ya se está empezando también a desarrollar en modalidades diferentes a la presencialidad, y eso hace más cercano entonces el proceso de actualización profesional a los diferentes profesionales en servicio. Ya no se requiere entonces un desplazamiento hacia una institución de educación superior o hacia un centro de investigación, sino que ahora, mediante las diversas plataformas digitales que tenemos, pues se puede tener también acceso a esos procesos de capacitación y de actualización. Creo que de los efectos colaterales positivos que nos dejó la pandemia fue precisamente lo que señala Viviana. Todos tuvimos que aprender a vivir en un entorno digital. Voy a tomar la parte positiva de eso. Eso se trasladó a educación con buenos resultados cuando ya, voy a decir, arrancó el modelo de una forma más planificada.
En ese sentido, creo que hay varias rutas. Una es la de la educación formal, que yo creo que las universidades han hecho un gran esfuerzo, precisamente lo que decía don Randall, entender que hay que meterle ciertos ingredientes que son más cortos, que se abren por un tiempo, que después viene uno nuevo. Este movimiento rápido, sin duda, es muy necesario y ha sido un reto, creo que para la institucionalidad que lo ha venido atendiendo por dicha. Otra ruta paralela son precisamente las actualizaciones, microcredenciales y demás que la gente puede tener en línea. En CINDE, por ejemplo, hace poco, tenemos un año de haber lanzado una iniciativa, es una startup, nos arrollamos las mangas y nos lanzamos a hacer directamente formación, reskilling y upskilling en empresas, precisamente porque veíamos la brecha, voy a decir una brecha socialmente odiosa, entre la gente que necesita un trabajo y las empresas que necesitaban personal y no se estaban encontrando necesariamente al ritmo que se ocupaba. Y se llama EPI, es un centro de formación virtual y lo que hemos aprendido, por ejemplo, es esta complementariedad con el sistema formal también. Dos, y lo señala Viviana, es un modelo totalmente diferente. Hemos aprendido que son conocimientos y habilidades aplicables que tienen que ser muy rápidas en el aprendizaje. La gente, conforme le subimos las horas que necesitan estudiar a la semana, entre más horas, más deserción. Hay un cruce inmediato ahí y cambia por generaciones, que creo que es un reto que no hemos abordado, pero los profesionales que están saliendo en la última generación son súper diferentes a nosotros. Sí. Aprenden diferente, tienen otro chip, sienten diferente, tienen expectativas diferentes, un poquito de cuál es el retorno de esto más rápido. Entonces creo que esas rutas que hemos aprendido a moldear en el quehacer y que también una vez en el mercado lo demanda, y aquí sí hay una presión de mercado importante. Si yo te digo, perfecto, Andrea, tenés estas capacidades en tu ruta de crecimiento dentro de la empresa, puedes optar a B, C y D, pero he detectado que tenés una brecha en manejo de tecnologías, tenés que trabajar inteligencia artificial, Big Data, aunque hagas comunicación, además hay que mejorarte el liderazgo y capacidad de coordinación, cómo dar y recibir feedback. Todos estos son habilidades que se trabajan, que lo está haciendo el modelo formal. Yo creo que se ha puesto la camiseta, se ha puesto la 10 y ha tratado de moverse, y también otras rutas como digitales. No podemos dejar de mencionar, ahora que usted habla de brechas, el tema de la brecha de género, que en el país es preocupante, no de ahora. Tenemos varias décadas de estar haciendo un llamado, sobre todo desde las universidades públicas con la Universidad Nacional, sobre el tema de la brecha de género en el entorno laboral. Y los números pues lo reflejan así, ¿verdad? Porque el 68.7% son hombres y el 45% son mujeres. Y en el tema de desempleo igual, el 6.5% son hombres y el 7.7% son mujeres. Ya el INEC, en conjunto con el IDESPO de la Universidad Nacional, ha hecho un llamado de atención en este sentido por el tema del uso del tiempo, ¿verdad? Las mujeres, de todos sabidos, enfrentan dobles y hasta terceras jornadas que les impiden, entonces, aunque crezcan profesionalmente, porque paradójicamente la fuerza laboral profesional somos más mujeres que hombres, aunque crezcan profesionalmente, hay un techo que está dado por el tema de las obligaciones relacionadas con el tema del cuidado y otros asociados pues con las cuestiones domésticas. Entonces, esa brecha sí está significando, ¿verdad? Está poniendo un techo a nuestra población femenina para crecer profesionalmente y buscar oportunidades de actualización profesional que definitivamente se van a traducir en una mejora tanto para el país como para sus familias. Yo pienso que todo este desarrollo tecnológico que están hablando las compañeras acá en el foro ayudan en parte a cerrar un poco esa brecha. No vamos a decir que totalmente. Definitivamente hay personas, mujeres, que ya ahora con esta posibilidad, con todas esas obligaciones, pueden acceder a la formación. Y también el tema geográfico, ¿verdad? De poder inclusive acceder a contenidos, a formación más allá inclusive de nuestras fronteras, sin hablar del tema regional, ¿verdad? Porque también es un problema personas que viven fuera del Valle Central. Y también, ¿verdad? Creo yo que esto va a contribuir a que más mujeres se motiven
a estudiar, porque también es un tema de motivación, que lo hablábamos ahora. No solo es lo que exige el medio social, sino también lo que la persona sienta como facilitación para poder seguir estudiando. Yo creo que en el tema de género, este tipo de transformación digital va a favorecer mucho, pero también en general creo que mucha gente se va a motivar a estudiar, no solo porque creo que todos, indiferentemente de la profesión que estemos, sentimos que tenemos que aprender algo nuevo que va saliendo, ¿verdad? Pero el otro problema es la facilitación, de poder realmente tener acceso. Y creo que años atrás no estábamos adecuándonos a eso y muchas personas se veían limitadas, incluyendo mujeres. Ahora yo creo que las instituciones como la Universidad Nacional tiene que ir hacia eso, tiene que acercarse, tiene que analizar cuáles son esos obstáculos e irlos manejando para que realmente se democratice la educación en este nivel de capacitación, este nivel de actualización, y que podamos realmente tener unas posibilidades mayores y cerrar esas brechas que existen, no solo en género, sino también hay en otros temas, por ejemplo, entre lo regional y lo central. Lo nacional y la parte también de la alfabetización digital, ¿verdad? Que también tenemos una generación ahí que se nos está quedando un poco, ¿verdad? Así es. Yo creo que tiene que ver también con un tema de condiciones y de acceso, ¿verdad? Sí. Regularmente la población femenina pues tiene una condición de prioridades, ¿verdad? Y si están laborando, si además son madres de familia, si además tienen otras obligaciones y demás de cuidado, no solamente con sus propios hijos, sino con otros familiares, ¿verdad? Esa familia extendida, papás, hermanos, etcétera, pues de alguna manera las condiciones se reducen, ¿verdad? Y los tiempos se reducen. Los procesos de actualización profesional permiten, al ser ciclos cortos, que se pueda tener acceso a esa formación continua, a esa formación permanente. Posiblemente una madre de familia que además trabaja a tiempo parcial o tiempo completo, que es profesional en sus áreas y demás, posiblemente el tiempo sea muy limitado para tomar estudios formales a tiempo completo, un doctorado, una maestría, o incluso un diplomado o una formación técnica, que implica incluso hasta más tiempo de formación. Los cursos cortos les dan unas oportunidades, les dan las oportunidades de mantenerse vigentes e incluso creo que en esto hemos venido haciendo un esfuerzo también como universidad de flexibilizar la modalidad de entrega de esa docencia, ¿verdad? En términos de incorporar metodologías virtuales, metodologías activas que le permitan entonces también mayor cercanía con estas poblaciones meta. Y también aprovechar la oportunidad en diferentes temáticas, ¿verdad? Que son temáticas no solamente propias de la disciplina, sino que también complementarias. Por ejemplo, el uso del tiempo, manejo de uso de tiempo, fundamental, ¿verdad? Para una persona que pasa tiempo completo, con muchas ocupaciones y que tal vez no tiene cómo administrar eficientemente su tiempo, pues tiene la oportunidad de participar en un proceso de actualización o de profundización en esa temática y le brinda herramientas para ser mucho más eficiente y mucho más competitiva también. Sin duda la tecnología ha venido también ha habilitado mayores posibilidades. Voy a referirme para las mujeres como tal. Ciertamente la brecha sigue siendo así. Cuando lo revisamos nos faltan 100 años para cerrar la brecha. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Son 100 años, esa es la palabra. Ya decía yo que eran muchos años. Son muchos años. La tecnología ha llegado a quitar excusas también, porque el tema de equidad y darle oportunidades a las mujeres tiene que ver con el comportamiento del ecosistema en que nos movemos. Si yo no tengo que salir de la casa porque puedo llevar el curso, qué dicha, pero en casa se comprometen a que no me van a pedir el empanadito, me van a preguntar qué está haciendo y van a estar interrumpiéndome cada vez que estoy estudiando. Para las empresas también les da la oportunidad de considerar si tienen personal femenino, posiblemente pueden entonces habilitar una hora, las 8 horas que están con ellas, para que estudien también. Y esto es de una visión que el tema de equidad de género no solo es porque es justo, necesario, es lo que siempre debió ser, es porque es un buen negocio. Hay magnos estudios que dicen que entre más nos insertamos las mujeres, entre más crecemos adentro, entre más estamos en mesas de decisiones, mejores les va a las compañías. Entonces creo que además de que la tecnología habilitó la posibilidad, ciertamente quitó excusas que en el sistema siguen dando vueltas y que ya no son aceptables. Sí, ciertamente hay que reconocer que, ¿verdad?, las universidades públicas y muchas empresas privadas también están desarrollando programas específicos para mujeres que quieran actualizarse profesionalmente, crecer en diferentes ámbitos. Sobre todo he visto recientemente en temas de
como de gerencia, o sea, ¿verdad? De niveles superiores también en el tema de lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y pues sí, así como hay muchos sectores que necesitan un empujoncito adicional, pero en este particularmente he visto eso recientemente en el mercado, que se ofrecen diferentes oportunidades. Hay muchas oportunidades para la capacitación continua, para el crecimiento profesional, pero ¿cómo sé yo cuál elegir? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de actualización profesional como una herramienta para crecer profesionalmente. Hemos visto la importancia que esto tiene, ¿verdad? Los diferentes retos que como país estamos enfrentando en esta materia, pero ahora quisiera que conversáramos en apego, ¿verdad?, a la importancia de compartir conocimientos para las personas que nos acompañan con la audiencia puedan sacarles provecho. Quería tal vez preguntarles, hay diversidad de oferta en el tema de actualización profesional. ¿Qué elementos debe una considerar a la hora de seleccionar el área en la que me quiero capacitar, la metodología, como ustedes decían, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué debo tomar en cuenta para que eso me sume? Porque a veces tal vez tenemos la tentación, ¿verdad? Como, pues llevar este curso y este, pero ¿todo eso me está sumando a mi perfil profesional o más debería ser tal vez más estratégica en la decisión que debo tomar? Bueno, yo voy a partir de un aspecto que en la neuroeducación valoramos ahora, ¿verdad? Que es el aprendizaje por placer. O sea, uno tiene que buscar en dónde se produzca ese placer. Puede ser porque en mi trabajo requieran que yo tenga una capacidad nueva, un conocimiento, una habilidad nueva, pues entonces eso de cierta manera produce un placer saber que uno está de acorde a lo que la empresa quiere. Puede ser también un placer personal, ¿verdad? Que quiero estudiar algo simplemente por placer. Entonces yo creo que con esos dos ejemplos queda claro que es una suma de factores muy personales del entorno que me afectan, pero también de mi interior, que tienen que salir y conocerlos unos, reconocerlos para poder decidir. Creo que el factor más importante siempre va a ser lo laboral, ¿verdad? Porque eso es lo que le da a uno un modus vivendi y es donde uno tiene que analizar su entorno para saber en el área en que yo estoy, no necesariamente el área de conocimiento mío, porque yo puedo estar en un área específica que ahí puede haber algo muy, muy específico que se relaciona con lo que yo hago en el día a día, que es lo que me decide estudiar una microcredencial, una maestría o cualquier otro tipo de capacitación. O en esa misma área puede haber otra persona que estudia otra área porque es lo que a esa persona le sirve. Pero creo yo que es la combinación de muchos factores, no necesariamente solo el factor laboral incide. Y también lo que mencionábamos ahora, la facilidad de poder estudiarlo, porque yo quisiera estudiar muchas cosas, pero puedo hacerlo, tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo el acceso, etc. Sí, yo creo que don Randall lo menciona muy bien en términos de cuáles son esos intereses particulares. No solamente está la presión en términos de mi desempeño como profesional, sino también cuáles son mis intereses de crecimiento profesional. Puede ser que en este momento yo esté ligada o vinculada con una empresa, con un puesto específico, pero mi aspiración personal es apuntar hacia otra área, apuntar hacia otro puesto incluso, y eso marca también la diferencia en términos de decidir, bueno, cuáles son las opciones que tengo para mantenerme en esa actualización. Incluso yo creo que lo importante de la actualización profesional es que nos abre puertas hacia temáticas emergentes, novedosas, que no necesariamente yo esté en este momento abordando como profesional, pero que sí al momento de visualizar la oferta existente, pues tenga ese interés y eso entonces me abre también otras puertas laborales de inserción en diferentes ámbitos que tal vez no había contemplado. Una de las áreas emergentes son los estudios de género y por eso quiero compartirles esta nueva oportunidad que existe que se denomina Maestría Profesional en Estudios de Género, que lo ofrece el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional y que es ideal para formar profesionales que quieran atender precisamente esa ola de violencia actual que sufrimos en temas de género.
¿por qué es importante la especialización para el mercado laboral? Bueno, en este sentido es necesario no solo quedarnos con una formación base, que es la que nos permite ejercer, desempeñarnos en un campo laboral determinado, sino especializarnos para atender situaciones especiales que vamos desarrollando en nuestra vida profesional. Particularmente desde las ciencias sociales lo que comprendemos es la importancia de cómo el reconocer las situaciones que forman parte de la interacción social intervienen en el desempeño, en nuestra vida cotidiana, en el campo laboral y demás. Entonces, claro que es importante especializarnos para poder ir más allá en nuestro quehacer, en nuestro desempeño, pero también en nuestra calidad de vida, donde ya empezamos a reconocer en nuestra experiencia la necesidad de adquirir otras competencias. Y particularmente cuando hablamos de los estudios de género, lo que reconocemos es que este es un componente transversal a todos los campos del conocimiento. ¿Por qué? Porque pasa por el cuerpo, pasa por la vida cotidiana, por la interacción de las personas que, debido a la forma en que hemos sido construidas históricamente, se nos condiciona nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestra calidad de vida. Y allí es donde necesitamos atender justamente todas las desigualdades que se conforman, todas las discriminaciones e inclusive todas las violencias que se han conformado a partir de esa interacción social y esa convivencia cotidiana. ¿Cómo se reconoce eso? Mediante una especialización profesional, por ejemplo, como la que ofrecemos en la maestría profesional en estudios de género. Esta es una de las múltiples alternativas pues, que ofrece el mercado costarricense y también, ¿por qué no?, el internacional para la educación continua. En el caso de la Universidad Nacional, como otras universidades públicas, pues hay una amplia oferta en este sentido. Sí, así es. La universidad ha venido haciendo esfuerzos significativos en términos de una estrategia que implementamos a nivel institucional denominada la Estrategia de Innovación y Transformación Curricular, y eso nos ha permitido ir abordando diferentes áreas. Primero, actualizar nuestra oferta regular de carreras de grado y de posgrado, pero también apuntar recursos hacia el área de la actualización permanente, de la educación permanente como tal. Se están generando un importante esfuerzo para la reactivación de algunos cursos, para incluso la innovación de algunos cursos en temáticas y áreas importantes, como cursos de profundización, como cursos de actualización profesional, y también ahora un esfuerzo importante que estamos haciendo en conjunto con el sistema de estudios de posgrado en términos de las microcredenciales, como esa oportunidad también de certificación corta que le permita a los profesionales incursionar en temáticas emergentes de su área. Hay otro elemento importante que también hemos venido desarrollando como universidad y es en el área de la formación de programas de educación y formación técnico-profesional alineados a lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones. Si bien los programas de formación técnica también podrían ser parte de estos procesos de actualización profesional permanentes, implican un poquito más de tiempo, ¿verdad? A lo mejor ya no estamos hablando de horas ni de semanas, estamos hablando de días, pero también presentan una oportunidad para esa actualización, y lo más importante acá es que la universidad ha venido trabajando en esta iniciativa país en razón del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico-Profesional, en donde se genera una alianza estratégica con diferentes sectores nacionales, el sector empleador, el sector de instituciones públicas, de instituciones de educación privada también, e incluso el Ministerio de Trabajo, para generar diferentes estándares de cualificación que nos permita pues esa profesionalización en diferentes áreas. Creo que son iniciativas importantes a las que la universidad ha apuntado, sobre todo valoro muchísimo también el tema que se viene desarrollando del sistema de estudios de posgrado con el tema de las microcredenciales, que es un tema no únicamente institucional, sino que también de impacto a nivel mundial. Y para complementar lo que dijo la compañera Viviana, y vuelvo a ver a doña Andrea, ¿verdad? Porque me estoy dirigiendo al sector empresarial, al sector privado. Ya no queremos esfuerzos aislados de que una unidad académica, una escuela se contacte con ustedes, con una empresa. Vamos a hacer ya un acercamiento formal a nivel institucional para que ustedes nos digan qué es lo que ocupa, no lo que tradicionalmente se ha hecho. De que la carrera nueva, la maestría nueva, la capacidad nueva sale de la visión de un grupo de académicos, no, que más bien reunirnos con ustedes y que ustedes nos digan qué es lo que ocupan y nosotros les hacemos el traje a la medida. Para eso estamos trabajando muy fuertemente con el equipo de trabajo de doña Viviana, para que esto de las microcredenciales, por ejemplo, u otro tipo de capacitaciones sea un proceso rápido de aprobación, rápido de implementar, y si después en un año hay que hacer una diferente, ya esa fue suficiente, lo hacemos.
pero queremos tener una agilidad para poder adaptarnos a la necesidad social y principalmente apoyar al sector productivo, al sector social, al sector productivo y a todos los sectores, pero tenemos que hacerlo como universidad porque es parte del engranaje que se requiere para que el país en su integralidad crezca. Nos parece muy bueno, incluso voy a contar que muchas de las cosas que celebramos en CINDE es precisamente ese diálogo. Esto es un reto enorme donde las universidades nos podemos compartir información con el sector privado, qué están buscando las empresas, cómo se están comportando, cómo están recibiendo a sus profesionales, en dónde hay que hacerle ciertos tweakings o tornillitos por ahí y en dónde son muy valorados. Tenemos grupos de trabajo donde perfectamente ahí son muy ricos los contenidos que compartimos para co-construir. Buenísimo, aquí vuelvo a ver yo a don Randall, ya que me volvió a ver a mí, bienvenido y por supuesto que sí, nos ponemos las manos a trabajar con la UNA más de cerca todavía, eso lo celebramos montones. Y un llamado a la gente, aquí nos podemos poner de acuerdo la institucionalidad, los diferentes sectores, pero hay un peso enorme de responsabilidad personal. Así es. En seguirse preparando uno mismo. Voy a usar una frase muy coloquial, es muy queque cuando en el trabajo le dicen a uno, su brecha en su perfil es tal y en su plan de desarrollo usted puede llegar hasta acá, venga y lo llevo a la mano. Ya eso es un reto, pero está sucediendo. Ahí estamos bien porque ya la persona sabe, le tengo que meter un poquito de tecnología, aquí voy a hacer otro comercial. Idiomas sí o sí, no hemos hablado en esta mesa el inglés. El inglés es una obligación profesional ya tenerlo y también de crecimiento personal. Es el idioma global, hay que perderle ese miedillo. Si uno es malo para los idiomas, lo intenta una vez, lo intenta dos, lo intenta tres, diría mi mamá, hasta que le salga. Eso es un sí o sí en formación. Tecnología también es un sí o sí. Pero en esa responsabilidad personal, mi recomendación sería infórmense. Ofertas tan ricas como la de la UNA, ofertas tan ricas como la de EPI, información que sube CINDE, información que suben las diferentes entidades de gobierno. Hay que ir a buscarla. Tengo que estudiar para crecer yo como persona, pero una vez que haga ese esfuerzo y le meta todo ese estudio, ¿cómo se habla con lo que necesita el mercado? ¿O será que tal vez empiezo por otro lado y ya después le sumo también lo otro? Esa información y esa búsqueda para ser un profesional híbrido, preparado constantemente, pasa por lo que uno como persona tiene que hacer también. Sí, ese llamado es bien importante, ¿verdad? Porque como ella dice, hay vasta oferta en lo público, hay vasta oferta en lo privado, ya CINDE nos compartió parte de lo que ellos trabajan, pero en definitiva la decisión es de la persona, ¿verdad? De quiero seguirme preparando, quiero crecer profesionalmente, que no exista ningún límite ni ningún área de confort. Sí, yo creo que aquí es importante también hacer un llamado en términos de la vinculación universidad-graduados, ¿verdad? Es muy importante que como graduados de las diferentes instituciones de educación superior mantengamos un vínculo con nuestras casas de estudio. Tenemos que realimentar a las casas de estudio en términos de también ser exigentes en términos de, bueno, cuáles son los caminos que necesitamos en términos de la actualización profesional, ¿verdad? No solamente ser receptivos de la oferta que nos den, sino también que como graduados podamos ser demandantes de nuevas áreas de formación. Esa es, creo que una condición de éxito, ¿verdad? Esa vinculación intersectores es fundamental. Relación institución-empresa, institución-graduados, institución-sectores y gremios profesionales es lo fundamental para mantener entonces una oferta de actualización profesional vigente y pertinente sobre todo. ¿Dónde puede buscar más información la gente, por ejemplo, en CINDE, sobre estos temas? Claro, en CINDE pueden ingresar a nuestra página cindejobs.com. En esa plataforma incluso posteamos de los estudios de las empresas, viene información directa, cuáles son las 10 carreras técnicas de mayor demanda, cuáles son las 10 carreras profesionales de mayor demanda. Eso es muy útil también para los chicos y las chicas que están en ese momento de decidir qué escojo, nuevamente, qué me gusta, en qué me puedo realizar, cómo está el mercado y tercer paso, decisión consciente de cuál va a ser esa ruta de desarrollo. También pueden buscar las redes sociales de EPI, Epicentro de Educación Profesional Interactiva, ahí van a encontrar información. Y en la página web de CINDE nosotros constantemente estamos subiendo artículos, información. En esa búsqueda también pueden ir viendo las empresas que van llegando al país. Si uno ve, mira, de las últimas 5 de software, mira, podría ser interesante empezar a explorar tecnología, claro, pero también van a ocupar profesionales administrativos, entonces ir buscando ese tipo de información, hacer la tarea. ¿Y en la Universidad Nacional? Bueno, en nuestra página web, www.una.ac.cl.
Ahí podemos encontrar toda la oferta tanto de grado como de posgrado y también la oferta de educación permanente. Ahí está muy fácil de localizarla y igual estamos a la orden también en diferentes instancias para precisamente dar la información necesaria. Sí, ese punto es importante, ¿verdad? Porque a veces la gente relaciona las universidades solo como con las ofertas de grado. ¿Verdad? Pero también están, toda la amplia diversidad de maestrías y sobre todo lo de los cursos de actualización. Que voy a decir, son muy apreciados por las empresas. Las empresas tienen, no voy a revelar el ranking, pero en universidades ellas saben cuáles son aquellas que les mandan talento humano que ha sido fortalecido y que ha sido generado también como profesionales socialmente responsables. Que no quisiera que quede el tema un poco de que decía Randall, buenísimo para programar y demás, sí, pero son profesionales socialmente responsables y comprometidos. Profesionales integrales que respondan a las necesidades tanto personales como del país y, ¿verdad?, de la sociedad, del mundo, para construir una mejor Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bien interesante todos los consejos que nos compartieron. Esperamos que les sean de gran utilidad a todos y todas ustedes. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede buscar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.